Muy buenas tardes a todos y a todas, mis estimados. ¿Cómo les ha ido, mis estimados maestros? Hemos tenido una semana, digamos, libre, libre, yo sé que no tan libre para algunos, pero hemos dejado esta semana para que puedan completar o asumir, perdón, sus actividades. Retomamos ahora con nuestra quinta sesión en nuestro curso. Desde ya les seguimos animando a que todos tengan la disposición, la motivación para poder desarrollar sus actividades en este proceso formativo. Este curso, como ustedes lo han visto desde el inicio, no tiene como objetivo el fortalecer las capacidades del equipo de maestros y maestras del Instituto Tecnológico de Ayaviri para que puedan mejorar su desempeño en la formulación, la planificación y la formulación de los sílabos y sus herramientas de evaluación por competencias. Estamos en nuestra quinta fecha y como les comentaba, es un proceso que si bien tiene, está adaptado a la naturaleza del instituto, también tiene una estructura. Estamos acompañando este proceso con una plataforma virtual Canva en la que todos y todas tienen acceso. Incluso si alguno tuviera alguna dificultad, con mucho gusto, por favor envíenos la comunicación vía las redes sociales, el WhatsApp, para ayudarlos a facilitarles el acceso. ¿Sí? Saben todos que tenemos soporte virtual para varias acciones, entre ellas esta, que es el soporte virtual para la conferencia, una plataforma de conferencias virtuales para las sesiones en tiempo real, pero también tenemos los videos grabados que están en una carpeta accesible a todos los maestros, ¿sí? Pueden revisar ahí las sesiones. Asimismo, la plataforma Canva es una plataforma que ya está actualizada, justamente pensando en la disponibilidad de los tiempos de cada uno, se ha realizado una adecuación y una ampliación. A manera de información, quiero hacerles notar que se ha publicado, ya estaba publicada el sílabo y los criterios de evaluación para este curso. ¿Sí? En cumplimiento no solo del motivo y el objetivo de este curso, sino también con el objetivo de hacer una calificación y como tal una certificación de aprendizaje, ¿no? De todo este proceso. Antes de avanzar, quiero pedirle que puedan generar o una señal o levantar la mano. ¿Qué de los maestros que están aquí presentes han podido acceder y por lo menos ingresar a la plataforma? ¿Podrían levantar la mano? ¿Podrían hacer una seña, por favor? Aquí Gerardo, ya. Muy buenas, ¿cómo estás, Ed? Ya, también. Me imagino que Edwin también ya pudo ingresar. Sí, buenas tardes, sí, colegas, buenas tardes. Sí pude ingresar a la plataforma. Ahora Ya, sí, sino que tenía un cruce entre las- máquinas en acceso y sí, a ya bueno, veces ahora pasa, sí lo ¿no? solucioné. Gracias. Ya, excelente. Gerardo también ya pudo. Denis Soledad, Julio César, Zenaida, Sigmarina, coméntenos, por favor. Flor, Alejandrina dijo que sí, aquí en el chat, muy bien. Recuerden nuevamente, si ustedes tienen alguna dificultad para acceder, escriban por favor al WhatsApp para indicar cuál es esa dificultad, esa limitación, de manera que podamos ayudarles a hacer el acceso, ¿sí? Las tareas y el cumplimiento no se verifica en el WhatsApp ni en un correo aparte, ¿sí? Todas las entregas son en la plataforma. Así que les pido adaptarse, no es para nada, no es difícil, ¿sí? Están ahí indicadas las fechas y las actividades, ¿sí? Tenemos 2 foros, vamos a tener un cuestionario por cada sesión,
Y enseguida la maestra Edith, buenas tardes, de paso la saludo. Muy buenas tardes, maestra Edith. Muy buenas tardes. Le quiero pedir que pueda compartir la imagen de la plataforma, si no yo también. Entonces, aquí la tengo. ¿La ven? Sí, ¿no? Creo que se ve incompleto. A ver, voy a amplificarla. Ya. Lo que ustedes están viendo es la sección de anuncios en la que nuestra maestra Edith ya nos ha informado sobre las actividades. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. La evaluación para aprobar este curso que está en el sílabo también es lo siguiente, ¿no? La primera es la presentación de los ejercicios aplicativos. Estas la van a hacer en exposición el 21 de noviembre, es lunes. ¿Ya? Nuestras fechas de sesión y las horas se mantienen, solamente estamos corriendo una semana. Se hace una presentación grupal por programa de estudios. Eso corresponde, a esto le corresponde un peso del 20% en la evaluación. La segunda evaluación es hasta el 30 de noviembre, que es ya muy sencillo y ustedes ya lo han estado realizando. No son preguntas muy difíciles, son responder a los cuestionarios. Cada cuestionario tiene, cada sesión tiene un cuestionario de una o dos preguntas. Una o dos preguntas. Al responder ustedes todas que son en total van a ser 8, ya tienen ustedes sus 20% de calificación. La aplicación número 1 se está proyectando hasta el día 30 de noviembre, que es presentar de forma individual el sílabo de su asignatura, ¿sí? Su propia asignatura. Y hasta la misma fecha, el 30 de noviembre, esto es en equipos, ¿no, maestra? Sí. Ambos, es en individual también, ¿no? La primera dice ahí. Sí, es en forma individual. Ya. Y la presentación, pero la exposición, eso sí es en forma grupal. Ok. Entonces ahí la tienen para poder hacer la evaluación y con eso tendríamos nuestra programación. Entiendo que cada maestro tiene su asignado, diferentes cursos o asignaturas. Elija el que ustedes puede desempeñarse con un poco más de solvencia, evidenciando de que es aplicable esta formulación en el sílabus y de las evaluaciones. No sé si quisiera algo comentar más, la maestra Edith. Sí, de los ejercicios aplicativos, el 21 de noviembre, ese día los docentes por programas de estudios van a exponer una sesión de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el programa de estudios de producción agropecuaria. Supongamos que son 6 los docentes. Entonces, entre los docentes se organizan y un docente puede presentar la parte de inicio en lo que es motivación. El siguiente docente presenta lo que es el conflicto cognitivo. Entonces, el siguiente docente puede presentar la parte de desarrollo. En la parte de desarrollo, ahí también los docentes pueden presentar las dos partes, ¿no? La parte en la sesión donde dice construcción del conocimiento y el otro docente puede continuar con la aplicación de lo aprendido. Y un último docente puede presentar el cierre de la sesión. Entonces, ese detalle también se va a entregar a través de Canva, pero ustedes ya tienen aquí ya todo en forma global. La agenda. Así es. Listo, entonces, no sé si hay algún comentario, consulta por parte de los maestros presentes. De los que estamos aquí, por favor, ¿tienen alguna consulta? Está quedando claro que hay 4 evaluaciones.
Parece recargado, pero no lo es, porque en realidad es literal hacer una práctica de lo que ya están aprendiendo. No es difícil, es una aplicación directa. Bueno, no, me parece que no hay comentarios, no hay dudas. Espero que puedan cumplir conforme se está haciendo la indicación. Esto también lo van a recibir como mensaje en sus correos electrónicos que se está generando la plataforma. Ok. Entonces, bien, Willy recoge su comentario. Si no hay más preguntas, entonces vamos a comenzar. Disculpe, buenas tardes, colegas. Muy buenas. ¿Cómo está, maestro Eddie? Profesora Sedi. Una consulta, en la última parte de anuncios donde decía 16 sesiones, que es creo que la cuarta parte, ¿tenemos que desarrollarlo, los 16 sesiones, hay que estructurarlos? Hay una consulta ahí. Ya, maestro Eddie. Sí, las 16 sesiones ya deben estar totalmente estructuradas. Entiendo que son las sesiones que ustedes actualmente están desarrollando. Como es el 30 de noviembre, entonces prácticamente ustedes ya lo tienen desarrollado. Lo que entonces no se trata de desarrollar otras sesiones de clase, sino las mismas que están desarrollando ahora actualmente en el semestre. Lo que van a hacer es de repente mejorar, ¿no? Mejorar, supongamos que tiene que mejorar el verbo, algún procedimiento, mejorar, digamos, la técnica, mejorar la metodología o de repente denominarla mejor, ¿no? Pero ya lo tienen ustedes elaborado, esas 16 sesiones de aprendizaje en el momento. Ahorita estamos ya creo en la semana 11 o 12, ¿no? De acuerdo a su calendario académico ustedes. Claro, Correcto, muchas gracias. es posible, de nada, maestro Eddie, es posible que muchos de ustedes ya han formulado incluso al mínimo detalle todos sus sílabos y pueden coger aquello que pueden mostrar con evidencias, ¿no? De que es posible hacer todas estas aplicaciones en la asignatura que más les permita esa flexibilidad. No hay asignaturas, en todas se pueden hacer, todas requieren sus rúbricas, sus listas de cotejos, sus actividades, el silo, todo se puede desarrollar. Pero pueden elegir aquella en la que les permitan demostrar con mayor creatividad, inclusive, ¿no? La aplicación de esta capacitación. Listo, entonces con esa precisión vamos a ir adelante, mi estimada maestra Edith. Vamos a continuar, entonces hoy, como ya lo saben, es nuestra sesión número 5. Para los que recién se han incorporado a esta sala, sean todos bienvenidos. La sesión número 5 simplemente ha sido corrida una fecha, lo mismo que las demás, así que nos quedamos los lunes, martes, a la misma hora, hasta completar las 8 sesiones programadas. Las secciones de indicaciones sobre las evaluaciones están grabadas, así que pueden volver a mirarlas en su grabación. ¿Sí? Nuevamente, muy buenas tardes. Adelante, maestra Edith. Muchas gracias, doctora Sedi. Estamos en la sesión número 5 y el tema de hoy específicamente es de la sesión de aprendizaje. En el tema anterior habíamos visto el sílabo y ahora continuamos con la sesión de aprendizaje. Entonces, hacemos los saberes previos, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntas. Dice, ¿qué necesitan los estudiantes para medir lo aprendido en la sesión de aprendizaje? A ver, vamos a llamar a uno de los maestros que están presentes aquí. Los estudiantes, ellos evalúan la sesión, pero ellos ¿qué necesitan para medir lo que aprenden? ¿Qué es lo que necesitan? El profesor Eddie Wilber nos puede compartir su opinión. Profesor Eddie. Sí, profesora Edith. Uno es la puntualidad del tiempo, nos ¿Ya? puede medir el estudiante.
Luego, el título de la sesión, Ujú, de sesión, para poder especificar específicamente de qué se trata la sesión, ¿no? ya. Entonces, sí, es importante que nosotros cuando expongamos nuestra sesión de clase, pues lo primero que debemos mencionar es el nombre de nuestra sesión de clase, ¿no? Lo podemos mencionar como forma de actividad o como una denominación, como en este caso, ¿no? Sesión de aprendizaje, lo podemos mencionar. Entonces, sí. Y los estudiantes, para medir lo que han aprendido, ellos necesitan, además de ello, ¿no? de saber en qué tiempo lo van a desarrollar, 2 horas, 3 horas, 4 horas o 6 horas pedagógicas, tal como usted lo ha mencionado, profesor Eddie, necesitan conocer el instrumento de evaluación, ¿no? Con el cual finalmente ellos van a ser evaluados. Entonces, ellos también pueden medir su aprendizaje. Cuando nosotros determinamos qué hacen los estudiantes, es porque nosotros les hemos dado las herramientas, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la metodología que considera útil para que el estudiante participe en forma activa en la sesión de aprendizaje? Entonces le podemos, a ver, le podemos solicitar al maestro Ildefonso que nos puede compartir su opinión. ¿Qué metodología usted considera útil, ¿no? Para garantizar la participación activa en la sesión de aprendizaje del estudiante? Profesor Ildefonso. También están otros maestros aquí, si no hay conectividad de repente con el maestro, profesor Emilio, profesora Alejandrina, Gerardo, Hugo, John, Miguel, Norma. Atentos a la pregunta. Profesor Emilio, le solicitamos su opinión. ¿Qué metodología considera útil? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. En cuanto a la metodología que yo tenía que considerar, el diálogo permanente con los estudiantes sobre el Ajá. tema que tengo que tratar, ¿no? Porque necesariamente ellos tienen que participar, ¿no? Y estar activos, ¿no? En el tema. Sí. Entonces, es el diálogo permanente, constante, ¿no? La comunicación de ida y vuelta que nosotros mantenemos con el estudiante para conocer si nos sigue o no nos sigue el estudiante. Muchas gracias, profesor Emilio. La otra pregunta dice, ¿en qué momento considera pertinente desarrollar el tema transversal en la sesión de aprendizaje? A ver, ¿le podemos solicitar al profesor Elber su opinión? Profesor Elber. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. El tema transversal lo podemos tocar al inicio, ¿no? Juntamente Ajá. para poder trabajar y desarrollar de la mejor manera la sesión de aprendizaje. Al inicio. Muy bien, gracias, profesor. La siguiente pregunta dice, ¿en qué momento considera que es obligatorio aplicar la retroalimentación? Entonces le podemos pedir al profesor Edwin Helguera. Maestra, buenas tardes. Colegas, buenas tardes. Buenas tardes. Considero que el proceso de retroalimentación puede ser en la parte final y también en los momentos que sea necesario, ¿no? Por ejemplo, comentaba el colega que puede utilizar la metodología de preguntas, de comunicación para poder ir teniendo la participación activa. Entonces, yo considero que si es que dentro de eso pueda que algún tema o algún considerando previo no se haya entendido, entonces puedo yo realizar un proceso de retroalimentación, ¿no? Si es que fuera necesario. Y al final, bueno, yo creo que sí, sería de manera obligatoria y en base a los puntos que haya identificado que necesiten esta retroalimentación.
Excelente, profesor, maestro, excelente. Entonces, estos son los puntos necesarios, álgidos, que debemos tener en cuenta en nuestra sesión de clase, porque todo lo demás nosotros ya lo venimos haciendo, ¿no? Hacemos la motivación, hacemos el inicio, el desarrollo y el final, pero cuando no hacemos la retroalimentación en forma obligatoria, entonces como que en el estudiante la idea es probable que se olvide lo más rápido, ¿no? Al otro día, a la otra semana ya no se acuerda. Pero si hacemos una retroalimentación, así una síntesis de todo, entonces en la siguiente sesión él sí lo tiene presente, se acuerda. Y puede hilvanar, puede vincular lo aprendido anteriormente con lo siguiente que se va a aprender. Y sí, el profesor tiene razón. Una de las metodologías que hasta ahora es y seguirá siendo aún a pesar de la virtualidad y todo ello, es la comunicación, ¿no? Es una metodología de preguntas y respuestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas variedades de metodologías, Sí. pero nosotros nos vamos a basar en la metodología que nosotros utilizamos. Ujú. El maestro Miguel tenía levantada la mano. A ver. Sí, tengan muy buenas tardes, Cedi, también con Edith y con todos los colegas que están en sala. Efectivamente, o sea, si es que nosotros vamos a desarrollar una metodología, como lo dijo el colega Emilio, activo-participativa, entonces no hay un momento en el cual diga saberes previos, por ejemplo, ¿no? Y aquí es cuando debo de realimentar, o aquí es cuando debo de motivar, o aquí es cuando debo de evaluar. Por ejemplo, en la mañana, ¿qué sucede? Uno planifica su actividad y de pronto viene el director del centro educativo y nos dice, ¿saben qué? Por favor, colaboren con la actividad ¿cómo se llama? Del simulacro del sismo que el día de hoy vamos a tener, nos va a supervisar la UGEL. E inmediatamente tenemos que reformular lo planteado, ¿no? ¿Y qué sucede cuando ya hemos retornado a clase? Ahí es cuando tenemos que aprovechar para tocar el tema transversal, por ejemplo, ¿no? O sea, no es una cuestión, pues, esquemática, ¿no? O sea, no es una cuestión, yo tengo que hacer primero la motivación es transversal, por ejemplo, ¿no? Desde un inicio, en el desarrollo y al finalizar. Qué bonito sería que los estudiantes se vayan con la miel en los labios, ¿no? Y que sigan y continúen preguntando la actividad. O en su efecto, por ejemplo, cuando en el momento que estamos desarrollando el propósito, cuáles son los objetivos, ¿no? Entonces, me parece que no, si bien es cierto, tenemos un esquema que nos va a permitir pautear, también tenemos que ser conscientes de que no es pues algo esquemático, ¿no? O sea, nuestro cerebro no es cuadrado, nuestro pensamiento no es cuadriculado, ¿no? Tenemos que flexibilizar en función, digamos, a las necesidades del estudiante. Por ejemplo, cuando se manifiesta de en qué momento realimentar, muchos estamos siguiendo un curso de Tu Mirada Transforma, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el estudiante, mientras yo estoy dando la información y veo de que un vacío, veo que el estudiante queda como que si no hubiera entendido, me está mandando información a través del biofeedback, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo puedo realimentar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no se entiende, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que no se me entiende? No es que puedo yo tener dificultades en mi transmisión de información, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece bastante adecuado cuando el colega Emilio y ustedes también dicen de que debemos tener y hacemos uso de la metodología activo-participativa, ¿verdad? Y creo que acá la técnica que debemos desarrollar, no es la única, obviamente, es el SQA, ¿verdad? O sea, ¿qué sé yo? O sea, el estudiante decirle qué sabe de la actividad para rescatar saberes previos, qué quiere saber, cuál es su expectativa, ¿no? Y qué aprendí para, en este caso, saber cuánto, digamos, cuánto ha aprendido o qué vacíos pudiera tener en sus tres saberes, ¿no? Puede ser en el conceptual, en el actitudinal o en el procedimental, ¿no? Eso sería mi participación, Edith. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora podemos observar aquí, tienen ustedes una
una lectura, ¿no? Y le he puesto, como ustedes pueden observar, de acuerdo al enfoque transversal, ¿no? Entonces, esto es una propuesta, no necesariamente. Como dice el maestro, no es un esquema rígido. ¿Por qué? Porque en el ambiente el estudiante percibe la rigidez, ¿no? Ya sabe qué va a seguir, ya sabe cuál es el siguiente paso, ya conoce el siguiente paso, y entonces la sesión pierde esa dinamicidad atractiva, ¿no? De lo que puede, de lo nuevo por conocer, porque lo que más invita a la persona a querer conocer es aquello que es justamente desconocido. Entonces, una propuesta de hacer esta lectura es que esta lectura forma parte del enfoque transversal, de hacer que todas las personas lean, ¿no? Entonces, ahora vemos directamente, se supone que esta lectura lo van a hacer en forma posterior, y acá dice sesión del aprendizaje. Esto es el tema de hoy. Y lo primero que vamos a observar es el momento de inicio. Entonces, en el momento de inicio, nuevamente recordando que no es algo rígido, unos pueden empezar por la pregunta de conflicto, pueden empezar por la motivación, o pueden empezar por los saberes previos, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que para elaborar una pregunta de conflicto, se deben considerar dos elementos, ¿no? Primordiales. En primer lugar, los hechos del entorno, y en segundo lugar, la literatura actual. Entonces, si yo quiero elaborar un conflicto cognitivo referente a la elaboración de cereales, ¿no? Porque mi tema es elaboración de cereales, entonces la pregunta debe tener en cuenta cómo es que se elaboran los productos en base a cereales, ¿no? Pero en el entorno que conoce el estudiante, ¿no? Cómo se hace en su entorno. Y también, para hacer esa pregunta, debemos tener en cuenta la literatura actual que existe sobre la elaboración de productos en base a cereales, ¿no? Entonces, una pregunta que podríamos hacer, ¿no? Referente a la elaboración de productos en base a cereales, podría ser, ¿qué productos existen en la localidad y que podría mejorar su proceso de elaboración, ¿no? ¿Qué productos existen actualmente en nuestra provincia o en nuestra región que son procesados, pero que nosotros podríamos mejorar? Entonces el estudiante se va a preguntar y va a decir, y ahora, ¿cómo se elaboran cómo se procesan los productos aquí, ¿no? Por ejemplo, habrán elaboraciones así manuales, otros ya serán ya productos de, digamos, como que obedecen a un producto industrial. Entonces, ahí el estudiante ingresa en un conflicto cognitivo porque se pregunta sobre su entorno, lo que sucede. Y también se pregunta sobre la literatura actual. Como sabemos, la literatura actual muchas veces está pues por delante de nuestra realidad, ¿no? De nuestro entorno. Entonces ahí se convierte en un conflicto cognitivo. Pero si nosotros hacemos una pregunta, por ejemplo, ¿crees importante el consumo de los cereales? Entonces ya no es una pregunta de conflicto cognitivo porque no le significa al estudiante mayor esfuerzo para poder responder. Solamente necesita decir, ¿no? Como ya ni siquiera como una pregunta de conflicto, sino como una pregunta de saber previo, que él constantemente lo escucha a través de los medios de comunicación, ¿no? A través del boca a boca, o por las lecturas anteriores que haya tenido, ¿no? Entonces, en otra pregunta de inicio es que para elaborar la pregunta de saberes previos se considera lo siguiente. En primer lugar, ¿cómo yo sé que es una pregunta de saber previo? Considerando la unidad de medida del indicador de logro. Porque si no considero yo la unidad de medida del indicador de logro, entonces se confunde con la pregunta de conflicto cognitivo, ¿no? Y otro insumo que debo tener en cuenta para mi pregunta de saber previo es el contenido del indicador de logro. O sea, no puedo preguntar algo diferente de mi indicador de logro. Tengo que preguntar algo referente explícitamente del indicador de logro. Y debo tener en cuenta cuál es el nivel, ¿no? De aprendizaje. Y para eso está la unidad de medida del indicador de logro. Hasta ahí puedo preguntar. No más y no menos, sino hasta ahí.
Y para mí se convierte en un saber previo porque yo sé a partir de qué voy a partir de dónde yo, o qué voy a tener como base para explicar al estudiante, ¿no? Entonces, esto lo podemos observar de la siguiente forma. A ver. Ustedes tienen aquí la sesión de aprendizaje y aquí tienen el saber previo, ¿no? Si lo observan bien, por favor, me confirman. Sí, sí se Sí, observa. Ah, ya. Entonces, ¿cómo yo lo diferencio esta pregunta del conflicto cognitivo, de esta pregunta? ¿Cómo yo puedo diferenciar? Porque aquí en la pregunta dice, ¿qué aportan los cereales? ¿No? Y la pregunta dice aquí, ¿es posible elaborar hojuelas a partir de granos cocidos de quinoa? ¿No? Entonces, yo lo que debo hacer es directamente ir a mi indicador de logro. El indicador dice que elabora, ¿no? Elabora. Y como es un saber previo, yo quiero saber previamente qué sabe el estudiante de la elaboración, ¿no? De productos derivados de granos. Entonces, solamente preguntándole sobre la palabra, sobre la elaboración, elabora es el verbo, pero también es la unidad de medida del indicador de logro. Nosotros sabemos por teoría de indicador, el indicador es una, como su nombre lo dice, indica, ¿no? Algo. Pero este indicador tiene una unidad de medida, porque si no tiene unidad de medida, entonces no puede indicar nada. Y su indicador, su unidad de medida es el verbo, ¿no? A mí me dice que qué es lo que debe hacer el estudiante, que elabora. Eso tiene que hacer el estudiante. Y por lo tanto, mi pregunta de saber previo está referido a su conocimiento sobre elaborar, ¿no? Entonces aquí dice el saber previo, ¿no? Entonces aquí yo le pregunto lo que aportan los cereales. Entonces para mí, yo necesito como maestro o como maestra saber qué sabe él de elaborar los productos en base a cereales, porque esos son sus saberes previos primordiales para mí, para mi sesión, ¿no? Todo lo que yo voy a desarrollar en clase es básicamente a elaborar productos derivados de grano. Eso es lo que yo voy a hacer en clase. Y por lo tanto, mi pregunta debe estar referido a ello, ¿no? Y acá dice, ¿cuáles son los cereales más nutritivos? Entonces, Maestra Edith, nuevamente, ¿podrías ampliarla, hacer un poco más grande, ancho, la imagen? sí. Oh, no. A ver. Eso, Ya. gracias. Ya, listo. Entonces, nosotros debemos tener en todo momento, desde que iniciamos la clase, por ejemplo, ahorita estamos tratando la sesión de aprendizaje y nos enfocamos, ¿no? En momento de inicio. Nuestras preguntas deben ser directas, ¿no? Y que realmente nos den una información valiosa para que nosotros podamos desarrollar la parte de desarrollo, ¿no? Este segundo momento, ¿no? Por eso es que estas preguntas deben estar, pueden ser dos, una, deben estar relacionadas con el indicador, pero de todo el indicador, como esto todo es el indicador, deben estar relacionados con la unidad de medida, y la unidad de medida es la palabra elabora, porque hasta ahí va a llegar el estudiante. Eso es lo que nosotros queremos lograr, que el estudiante elabore productos derivados de grano, ¿no? Eso es lo que queremos lograr. Entonces, ¿qué pregunta podemos elaborar aquí? ¿No? Podemos preguntarle al estudiante de los procesos de elaboración de cereales en base a granos, ¿no? ¿Qué sistemas él conoce? Sistemas mecánicos, sistemas industriales, ¿no? Y de qué cereales conoce esos procesos de elaboración, ¿no? Los conoce, ya ha tenido oportunidad de alguna vez observarlos o no, o simplemente de repente él no tiene ningún referente a los procesos de elaboración en base a productos de cereales o granos, ¿no? Eso le tenemos que preguntar al estudiante, ¿no? Entonces él nos va a decir, sí, yo conozco, esta es la forma de elaborar en la provincia donde nosotros
nos vivimos, ¿no? En nuestro entorno. Prácticamente aquí tenemos una empresa, ¿no? Que hace industrialización de los productos de cereales, ¿no? Entonces, ellos conocen, ellos saben, y nosotros cuando nos dicen los estudiantes lo que saben, lo que conocen de su entorno, ¿qué nos están haciendo referencia a los estudiantes? Nos están haciendo referencia al sector productivo. Entonces ya nosotros nos ubicamos con los estudiantes, ¿no? Y podemos seguir preguntando. Entonces, el conflicto cognitivo, sin embargo, ¿en qué se diferencia del saber previo? Es que ya nosotros no le preguntamos sobre la unidad de medida, o sea, sobre este verbo, ¿qué sabe él de elaborar productos derivados? No, le preguntamos, como conflicto cognitivo, le preguntamos qué conoce él a partir de la literatura científica, ¿no? Y qué conoce él a partir de lo factual, de lo que se hace en la realidad, en su entorno, qué conoce él, ¿no? Ustedes, por ejemplo, conocen, si le preguntamos al estudiante una definición de pensamiento, entonces todos los estudiantes dirán, bueno, el pensamiento es la asociación de ideas, ¿no? ¿Y qué dice la literatura acerca de la definición de pensamiento? El estudiante se pregunta, y ahora yo no he concebido qué dice la literatura acerca de la definición de pensamiento. Entonces, pero alguien por ahí sí lo ha leído, y dice, el pensamiento todavía no se ha definido, porque es un proceso altamente complejo, que todo el mundo piensa que el pensamiento es algo natural, que es muy fácil de poder darse cuenta que uno está pensando porque tiene ideas, porque asocia ideas, y eso sería el pensamiento, ¿no? Pero entonces, ¿por qué pensamos diferente? ¿No? ¿Por qué concluimos diferente? ¿Por qué no podemos concertar muchas veces, ¿no? Entonces, el conflicto cognitivo se diferencia de los saberes previos cuando le preguntamos al estudiante acerca de lo factual, de lo que él conoce de su entorno y acerca de lo que dice la literatura, ¿no? Entonces ahí le enfrentamos al estudiante entre lo que es la realidad y lo que nosotros conocemos acerca de esa realidad, a través, claro, de la literatura. Entonces, ¿qué le podemos preguntar? Acá decimos, ¿es posible elaborar hojuelas a partir de granos cocidos de quinoa? Entonces, rápidamente él va a ir a su literatura, ¿no? O va a ir a su entorno, ¿no? Él va a decir que sí o que no, pero depende de su entorno, ¿no? O depende también de lo que él, a qué literatura ha accedido para eso, ¿no? Entonces, ahí nosotros entonces podemos diferenciar las dos preguntas, ¿no? Porque una me enfrenta a situaciones contrarias. Esto dice la realidad, pero esto dice la literatura. Y la otra me enfrenta a una situación en donde, ¿qué sabe el estudiante, ¿no? ¿Qué sabe el estudiante del sector productivo? Pero yo no le voy a preguntar al estudiante qué sabe del sector productivo, no, eso yo no le pregunto, yo le voy a preguntar sobre esta unidad de medida, porque a eso yo quiero lograr llegar, y lo que él me responda es el saber previo, ¿no? Entonces, de repente, alguno de ustedes me tiene alguna inquietud, me he dejado comprender. Profesor Hugo, maestro Hugo. Maestra, la pregunta del conflicto cognitivo, Sí. ¿siempre es necesario realizarlo? Ah, no, ¿O a veces no. uno lo puede obviar, por ejemplo, en ciertas cosas? Obviar, exacto. O sea, esto de la motivación, los saberes previos, el conflicto cognitivo, nosotros podemos obviar, o sea, depende, digamos, de la unidad didáctica, ¿no? Supongamos que sea una unidad didáctica ética, por ejemplo, ¿no? La ética. Sabemos muy bien que la ética podemos diferenciar el bien y el mal. Aparentemente es fácil, pero para que el estudiante pueda diferenciar entre el bien y el mal, entre un procedimiento que es bueno y otro malo, necesita tener muchas herramientas cognitivas, ¿no? Necesita saber, por ejemplo, cómo es que a una persona se le manipula para que se sienta mal por algo que él no es culpable, ¿no? Entonces ahí podemos, si él tiene esas herramientas, entonces él podría tener herramientas para definir
el bien y el mal. Entonces ahí nosotros necesitamos el conflicto cognitivo, necesitamos los saberes previos, necesitamos la motivación, necesitamos escudriñar lo más profundamente en el pensamiento del estudiante, porque esas preguntas básicamente tienen eso, ¿no? Su orientación es a escudriñar, a ver qué piensa el estudiante, ¿no? Queremos ver la configuración de su pensamiento. Eso es lo que queremos con estas preguntas, para nosotros también ubicarnos y poder estar a la par con él, ¿no? Continuar. Ahora, eso no quiere decir entonces, ahora yo lo retiro, ¿no? No, claro que no. Gracias, maestro Hugo. Maestro Gerardo, ¿qué opina sobre la elaboración de las preguntas de recuperación de saberes previos y conflicto cognitivo? Maestra y colegas, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, claramente. Sí, y en la realidad que ejercemos la docencia, para mí, la motivación, conflicto cognitivo, saberes previos, son muy importantes de acuerdo al tema que vas a desarrollar. Hay estudiantes que pasamos en la sesión en constante comunicación. Cuando le nace al estudiante muchos conflictos cognitivos, realmente yo dicto matemática, estadística, informática, donde las herramientas que mi persona, el docente, lo guía, y en el proceso del aprendizaje nace otros conflictos cognitivos, porque las herramientas, la diversidad de aplicación, el manejo de la estructura de datos exige eso. Por eso siempre hay una comunicación activa durante toda la sesión. Y para mí también, cuando el estudiante tiene saberes previos, es porque utiliza diferentes plataformas, conoce a veces de referencia el estudiante. Y también es necesario siempre manejar los tres, la motivación, conflicto y saberes previos. Esa sería mi opinión, maestra Edith. Gracias, maestro Gerardo. Gracias. Entonces, sí quedó claro entonces cómo podemos diferenciar las Profesor preguntas. Miguel dejó un mensaje en el chat, también dice, pienso que sí, el conflicto cognitivo es casi imprescindible. Allá. Así es. El conflicto cognitivo básicamente nace a partir de esa etapa contradictoria entre la realidad, la situación de facto y la literatura existente. Porque sabemos que nosotros no estamos así, digamos, no nos estamos desarrollando en forma coherente con el desarrollo de la tecnología, ¿no? Nosotros no generamos, muchas veces en muchos campos, no generamos esa tecnología. Nosotros estamos aprendiendo. Entonces, es necesario el conflicto cognitivo, pero también es importante de que ese conflicto cognitivo nazca a partir de la lectura previa, ¿no? Que sea una pregunta que donde el estudiante se vea digamos, en la necesidad de acudir a la literatura actual, ¿no? Que no sea una pregunta que él tan solo se vea, digamos, en la necesidad de tan solo observar su entorno y poder responder. Cuando es una pregunta de conflicto cognitivo que a él lo conduce a la necesidad de ver la literatura, entonces para él significa eso, un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque la realidad es una cosa, pero la literatura dice otra. ¿Y por qué sucede eso? ¿No? Por ejemplo, con el maestro que acaba de participar, por ejemplo, tenemos un sistema, es un aplicativo para poder determinar el clima en la provincia donde estamos. Pero de pronto, de acuerdo a los indicadores, falló el aplicativo y ya no se dan las condiciones climáticas que se esperaba, que estaban previstas, y algo falló. ¿Qué sucedió? Entonces, eso se convierte en un conflicto cognitivo para el estudiante, porque el estudiante tendrá que ver otros factores que de pronto él no los puede ver en la realidad, pero que sí los puede ver en la literatura actual. Entonces, ahí se puede observar el conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, ¿alguna otra participación?
de los docentes? Sí quedaría claro entonces Sí, las... maestra, adelante. Ya. Ahora veamos, nos dirigimos a esto del momento de inicio, ¿no? Para elaborar la pregunta de saberes previos, entonces, consideremos siempre la unidad de medida, y la unidad de medida está determinado por el verbo que se utiliza en el indicador de logro. Esa es la unidad de medida. En otras situaciones, la unidad de medida, por ejemplo, en una tienda, la unidad de medida es el kilo, ¿no? El litro, porque la tienda vende leche, entonces, su unidad de medida es el litro. Vende arroz, su unidad de medida es el kilo, 1 kilo de arroz, 2 kilos de arroz. Nuestra unidad de medida de nosotros, del aprendizaje del estudiante, está básicamente dado por el verbo. Le tenemos que preguntar algo referente a ese verbo, a esa unidad de medida, para saber, para conocer los saberes previos del estudiante. Entonces, ahora, seguimos. Para elaborar la pregunta de motivación, ¿qué debemos considerar en la pregunta de motivación? Los intereses del estudiante, el interés del estudiante, ¿qué le interesa al estudiante? Y entonces aquí sí es necesario, como dice el maestro en un inicio, de que debemos estar en permanente comunicación con el estudiante, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo preguntar al maestro a la maestra Denis, ¿no? Le pregunto a usted, en este momento de inicio, ¿cuál es su mayor interés al momento de iniciar o desarrollar su plan de sesión de aprendizaje? Maestra Denis. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Sería el logro del logro de aprendizaje, ¿no? De la sesión. Ya, entonces lo que a usted le interesa es saber cómo va a lograr el aprendizaje finalmente. Esa es su mayor motivación. Sí. Ajá, entonces, ahora, así como le preguntamos a la maestra Denis, entonces para ella, su mayor motivación es cómo hacer que el estudiante logre el aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el camino, ¿no? Y entonces, si yo conozco ese interés del estudiante, yo puedo hacerle preguntas como, por ejemplo, ¿qué conoce, ¿no? ¿Qué conoce de los momentos que al inicio, qué le gustaría al estudiante al inicio hacer de pronto, ¿no? ¿Qué le gustaría? Por ejemplo, estamos en la sesión de aprendizaje donde se elaboran productos en base a cereales. Entonces, ¿qué le gustaría primero elaborar al estudiante? ¿Qué le gustaría procesar? ¿Cuál es su interés en procesar? Digamos, granos como cereales como el trigo, la quinoa, la kiwicha, ¿no? ¿Qué le gustaría a él procesar? ¿Por dónde le gustaría empezar? ¿No? Entonces, nosotros tener en cuenta el interés del estudiante, qué es lo que él quiere hacer, ¿no? Y el segundo elemento que debemos tener en cuenta es la proyección estratégica. Normalmente a los estudiantes y bueno, a todas las personas, lo que más nos interesa es aquello que está por venir, ¿no? No nos interesa mucho lo del pasado, porque ya fue, ya lo conocemos, pero nos llama la atención mucho lo que está por venir, ¿no? Lo que vamos a lograr. Entonces, a eso se refiere la proyección estratégica. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a iniciar el procesamiento de cereales. ¿Y qué cereales? ¿No? ¿Y cuál es la cantidad que vamos a elaborar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, ahí está considerando los dos elementos, el interés del estudiante, qué es lo que él quiere hacer, y qué es lo que finalmente vamos a lograr, la proyección estratégica. Entonces, nosotros como tema transversal de empleabilidad, hacemos uso del trabajo colaborativo, ¿no? Como ustedes lo tienen en su plan de estudios, en su malla curricular. Entonces, le damos al estudiante todas las pautas necesarias, ¿no? Formación en equipos de trabajo, programas de estudio, con un delegado, quien es el que va a representar
el secretario, quien es que va a recabar todos los apuntes, ¿no? Elaboran una pregunta de momento de inicio de la sesión de aprendizaje. Una sola pregunta, ¿no? De conflicto cognitivo, de saberes previos o de motivación. Entonces, de conflicto cognitivo, ¿qué es lo que sabe el estudiante, ¿no? A partir de su literatura, de saberes previos, de lo que conoce en referencia al indicador de logro, y de la motivación, qué es lo que el estudiante quiere hacer, ¿no? Entonces, maestros, vamos a hacer ahora esa actividad, ¿no? De la sesión de aprendizaje, en la que ustedes se van a agrupar por programas de estudio, y cada programa de estudio va a elaborar la pregunta, ¿no? Sea de motivación, de conflicto cognitivo y de saberes previos. Si es de motivación, tiene que ser una pregunta referente a lo que el estudiante desea. Si es una pregunta de saberes previos, tiene que ser una pregunta referente al indicador de logro, ¿no? A su unidad de medida, es su verbo, referente al verbo que está indicando el indicador de logro. Y si es una pregunta de conflicto cognitivo, tiene que ser una pregunta referente a la literatura actual sobre ese tema, ¿no? Y la realidad, ¿no? El entorno del estudiante. Entonces, maestros, los voy a invitar ahora a unirse en salas para que ustedes puedan elaborar sus preguntas, ¿no? Como es por programas de estudio, ustedes van a definir ahí la unidad didáctica, ¿no? Y la unidad didáctica, que puede ser una de las que están desarrollando actualmente, y van a presentar su pregunta, ¿no? Y la van a sustentar. ¿Por qué se dice que es una pregunta de saberes previos? ¿En qué se diferencia de la pregunta de conflicto cognitivo? ¿Por qué? La van a formular la pregunta y ustedes lo van a sustentar. ¿Cuánto tiempo tienen? Tienen 10 minutos para elaborar esa pregunta, y para sustentar, entonces tenemos 1 minuto, pero como se extiende por el compartir y toda la página, son 3 minutos, ¿ya? Para que puedan cada grupo exponer. Entonces, si hay alguna inquietud por parte de los participantes. ¿Queda claro qué vamos a hacer, maestros? Vamos a ir a salas. Sí, una preguntita, por favor. Cuando usted se refiere a la literatura, ya es un conocimiento, digamos, sistematizado, ¿no? Mucho más científico o técnico. ¿Y qué pasaría si pedimos, en este caso, como, digamos, como referencia a la experiencia que pudiera tener, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en el caso que usted habla de los granos andinos, ¿no? También existe acá que tienen experiencia, digamos, algunas procesadoras, algunas plantas procesadoras tienen alguna experiencia mucho más rica que de lo que hasta ese entonces tiene el estudiante, ¿no? Entonces, también es válido en este caso, o tenemos que referirnos solamente a la literatura. Buena pregunta, maestro Miguel. Mire, cuando usted habla de la experiencia, quiere decir de lo que él tiene en su entorno, que es lo que conoce en su entorno. Y a eso se refiere acá en el primer requisito, los hechos del entorno, ¿no? Lo factual, lo que él hace, lo que él conoce. A eso se refiere. Pero esto que si le preguntamos por esos hechos del entorno, solamente por esos hechos del entorno, no es un conflicto cognitivo, es básicamente un saber previo, ¿no? Porque es algo que él conoce de antes y que lo está trayendo a la sesión. Para que se convierta en conflicto, o sea, una situación encontrada, ¿no? En donde aparentemente no habría solución, aparentemente, tenemos que considerar lo otro, ¿no? La literatura actual. Entonces, ¿qué sabe él? Lo enfrentamos a ese conflicto al estudiante y le hacemos crecer en él la necesidad, ¿no? De buscar esa información. ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿No? Porque si solo le preguntamos de su experiencia, como le vuelvo a repetir, ya sería un saber previo nada más. Pero queremos que él encuentre dos situaciones controversiales, ¿no? Dos situaciones contradictorias, pero no son situaciones, digamos, ¿cómo podríamos decirlo así, no?
no es que querramos decir que lo factual no tenga valor, ¿no? Son situaciones domésticas que vive en su día a día, no. Sino que como es un estudiante de formación profesional tecnológica, entonces él desde ya tiene esa idea de que todo lo que él percibe en la realidad no simplemente obedece a lo que él mira, sino que él tiene que tener algunos conceptos para poder interpretar esa realidad. Tiene que saber algunos conceptos y para eso tiene que acceder a la literatura actual. Porque, ¿qué sucede? Que en la sesión de aprendizaje, cuando usted inicia la sesión de aprendizaje, los estudiantes tienen una literatura previa, ¿no? Por ejemplo, acá en su plan de clase, usted dice, los estudiantes acá revisan el material didáctico en elaboración de cereales, bueno, revisan un documento, un archivo. Entonces, antes que han puesto, que nosotros los maestros colocamos, justamente es el insumo para convertir esta pregunta de conflicto cognitivo entre lo que dice su experiencia y lo que dice la literatura. Le confrontamos al estudiante y ahí hacemos la pregunta de conflicto. ¿Sí le he respondido, maestro Miguel? Sí, muchas gracias, gracias. Ya, entonces, ¿alguna otra inquietud? Sí, antes de ir a las salas, Sigmarina, la maestra Sigmarina tiene una consulta, adelante. Tal vez no enciende su micrófono. Estamos generando entonces 5 salas, les he indicado en el chat el número de las salas de cada una de las especialidades y cada uno va a ingresar conforme a la especialidad que tiene, ¿de acuerdo? Estas salas están generadas de manera automática. Vamos a entrar 10 minutos, les voy a regalar 1 minuto, 2 minutos extras para que puedan conectarse. Sugiero que uno de ustedes abra una hoja de Word o una hoja de PowerPoint y la comparta en modo que sus compañeros en la sala la puedan visualizar y todos trabajar, ¿de acuerdo? ¿Tienen la pregunta clara? Confirmen, por favor, ¿tienen la pregunta clara, que la consigna que tienen que desarrollar? Por favor, ¿lo puede repetir? Maestra Edith. Sí. Ya. ¿Puedes mostrarlo, por favor? Hagan una captura de imagen, sugiero, para que puedan tenerla a la mano. Ya. Van a hacer un trabajo colaborativo. En el programa de estudios ustedes se van a reunir por programa de estudios y van a designar su delegado, el que va a exponer el tema, porque va a haber un expositor, y el secretario, el que va a recabar todas las ideas en común, de consenso. ¿Y qué van a hacer en todo el equipo? Van a elaborar una pregunta, esta pregunta de momento, de inicio de la sesión de aprendizaje. Entonces, ustedes eligen, pueden elaborar una pregunta de conflicto cognitivo, una pregunta de saberes previos o de motivación, considerando que de conflicto cognitivo es una pregunta en donde tengan que considerar además la literatura, ¿no? La literatura que ustedes ya mismo lo han considerado como cosa previa ahí en su plan de sesión de aprendizaje. Y si consideran saberes previos, tienen que considerar la pregunta remitiéndose al indicador de logro. Tiene que ser una pregunta referente al indicador de logro para que se convierta en saberes previos. Y claro, considerando también la experiencia del estudiante. Y si es una pregunta de motivación, que sea una pregunta donde indaguemos cuál es la expectativa o aspiración del estudiante. Sí, quedó. Aquí hay participación. Profesor. Bueno, acaba de explicarlo. Doctora. Willy, confirme, ¿lo pudo entender? Doctora. Sí, dígame. Doctora, buenas tardes, colegas, con todos, buenas tardes. En la tarea que debemos de desarrollar, realmente un poco ha quedado confuso lo que es el conflicto cognitivo. En este caso, en lo que es en nuestro quehacer cotidiano,
en el conflicto cognitivo, lo tengo entendido, que es el cambio conceptual o lo que es la reconceptualización que debemos generar en los estudiantes una situación contradictoria, ¿no? Para ello debemos medir al estudiante cuánto conocen y cuánto ellos van a aprender. Y en ello tenía yo entendido que el conflicto cognitivo no se plantea por plantear, sino tiene también sus momentos. En este caso, lo que es la predicción, ¿no? Relacionada a son los conocimientos previos, luego hacer imaginar o lo que es la observación hacia dónde nosotros lo estamos conduciendo, ¿no? Con el tema que se va a desarrollar y la conceptualización a lo que usted menciona, la literatura. O en este caso es la acomodación de lo que conocen con esa literatura que usted menciona, porque realmente en la práctica cotidiana los estudiantes poco van a utilizar la bibliografía. Siempre se van a basar en lo que es sus conocimientos previos y van a ir a lo que es esa observación o la imaginación que a ellos les va a generar ese conflicto cognitivo a lo que es la contradicción o la afirmación que nosotros debemos plantear ahí en la pregunta. No sé si estoy en la razón, doctora. Muchas gracias. Sí, maestra Sigmarina. Los estudiantes van a poder imaginar, ¿no? Y se van a poder ubicar, pero en la medida que ellos tengan un acervo cultural cognitivo. Si nuestros estudiantes, y bueno, nos sucede, ¿no? No acceden a lectura, ¿no? Por diversas razones. Entonces, deben tener un acervo de palabras, ¿no? Menor, tienen menor. Por lo tanto, su grado de imaginación también disminuye. ¿Sí? Entonces, una persona que tenga mayor cantidad de palabras conocidas tiene una mayor posibilidad de generar una imaginación muy enriquecedora, una actividad creativa muy alta, pero es de acuerdo a la cantidad de palabras que pueda manejar una persona. No digo que sea imprescindible, ¿no? O sea, todos podemos ser creativos, pero nuestra creatividad, no hay nadie que no sea creativo, y todos lo podemos ser en la misma complejidad, pero todo eso se ve mermado por la cantidad de palabras que manejamos, ¿no? Entonces, para saber hacer el conflicto cognitivo, nosotros tenemos que hacer uso de la literatura actual, porque en la literatura actual ya hay conceptos claros, ¿no? Ya hay, por lo menos ya con mayor acercamiento a la realidad. Por eso les puse el ejemplo del pensamiento. Al estudiante le podemos preguntar, ¿cómo defines el pensamiento? Y el estudiante nos va a decir, ¿por qué? Porque hace uso de sus saberes previos. Pero, y si le preguntamos, ¿qué dice la literatura acerca de la definición del pensamiento? Es difícil que encuentre un libro donde definan el pensamiento, bien difícil. Entonces, él entra en conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque se está acercando a la literatura científica que hasta a la fecha existe, ¿no? Por eso debemos tomar en cuenta la literatura, o sea, los últimos conocimientos que existen ahora, validados, ¿no? Por lo menos en América Latina, porque sabemos que nuestros conocimientos a nivel mundial, lo que está en América Latina vigente, a nivel mundial de pronto ya está más, solamente que está en otro idioma, ¿no? Entonces, el conflicto cognitivo es cuando, como dice usted, profesora Sigmarina, se presentan pues, cosas contradictorias, pero no son cosas contradictorias de la experiencia del estudiante, son cosas contradictorias de la experiencia del estudiante, sí, está muy bien, pero también confrontado con la literatura actual. Esa es una de las estrategias para
no diré empujar, pero hacer crecer la necesidad del estudiante de poder leer. No tenemos libros, no tenemos biblioteca, pero ahora, con esto de la virtualidad, nosotros podemos acceder a un repositorio, ¿no?, de literatura científica a nivel internacional, como es el Google Académico, ¿no? Y a nivel de todo el Perú, por ejemplo, el RENATI, ¿no?, que son los trabajos de investigación a nivel nacional. Entonces, vamos a hacer que el estudiante sí acceda a esa literatura. Sí puedes, y entonces le vamos a hacer ver que dice esto la literatura, porque en la literatura está la forma de interpretar la realidad, pero su concepto de la realidad, de cómo lo interpreta, de pronto difiere, ¿no? Y no son cosas contrarias, lo que pasa es que de pronto él debe enriquecer su acervo cultural o cognitivo. Entonces, no estoy en contra de usted, profesora Sigmarina, solamente que podríamos consensuar en esto del conflicto cognitivo sobre la base de la literatura científica, ¿no? Y así realmente vamos a utilizar nuestra sesión de clase con esa parte que tenemos ya en ese esquema, donde el estudiante accede a la literatura, ¿no? Y tiene razón de ser esa literatura, tiene razón de ser porque se hace preguntas de conflicto cognitivo y que lo va a resolver con la literatura, ¿no? Maestra Edith, aunque ese conflicto cognitivo puede tener, se puede formular preguntas diferentes, ¿no?, relacionadas a la toma de decisiones o cuando hay que establecer normas, dependerá de qué es lo que queremos conseguir en la sesión de aprendizaje, ¿no? Sí, acá el maestro dice, por ejemplo, acá, el conflicto cognitivo, ya lo voy a presentar de repente para que sean acá. En el conflicto cognitivo, acá usted dice, el docente interactúa con los estudiantes realizando preguntas para generar interés de los aprendizajes. Y una pregunta dice, ¿es posible elaborar hojuelas a partir de los granos cocidos de quinoa? Entonces, como dice el maestro Miguel, el estudiante rápido hace una memoria, trae a su memoria presente, actual, lo que él conoce, ¿no?, de la elaboración de hojuelas a partir de granos cocidos de quinoa. De repente él ha visto, ha observado, ¿no?, tiene alguna experiencia previa. Pero si nosotros nos fijamos aquí en la literatura, acá dice, los estudiantes revisan el material didáctico, elaboración de hojuelas, elaboración de hojuelas de cereales, ¿no? Ese es su tema, esa es la literatura actual. Allí dice, ¿no?, de qué cereales se va a elaborar las hojuelas. Claro. ¿De qué cereales? ¿Cómo nosotros lo convertimos en cognitivo? Cuando, si le decimos es posible elaborar, bueno, el tema dice que sí, pero cuando le enfrentamos dos cosas controversiales, ¿cuándo? Cuando nosotros le decimos, aquí en la pregunta, ¿no?, en la pregunta de conflicto, si estas hojuelas son elaboradas de una forma, se pueden elaborar de otra forma, es posible, se puede elaborar hojuelas de cereales estando estas frescas, recién cosechadas, se puede elaborar hojuelas de cereales cuando estas ya están deshidratadas, se puede elaborar. ¿Cuál sería el nivel nutritivo de esta elaboración de hojuelas en base a cereales? Entonces, ¿dónde va a encontrar esa respuesta? Porque el nivel nutritivo, ¿dónde lo va a encontrar? Lo va a encontrar aquí, en este texto. Allí lo va a encontrar. Por eso existe el conflicto cognitivo, ¿no? No puede ser una pregunta directa, no puede ser una pregunta donde el estudiante tan solo acuda a sus experiencias anteriores, porque ya no es conflicto cognitivo, ya no lo es, ¿no? Tiene que ser... Profesora, sí. Disculpe, pero justamente en una imagen que ha compartido Cedi, manifiesta precisamente
el concepto que teníamos anteriormente, que, o sea, el sujeto viene y está equilibrado, ¿no es cierto? Y el estudiante, no sujeto, el estudiante está equilibrado, cree que conoce, cree que sabe, ¿no? Entonces, Exacto. el conflicto es desequilibrarlo, ¿no es cierto? Sí. Y acá dice, por ejemplo, sí es cierto, es muy interesante lo de la literatura, ¿no? O sea, en realidad se puede hacer cereales con quinoa ya cocida, ¿no? O sea, bueno, mi experiencia me dice que no, pero debe haber algún sustento más técnico, más científico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el punto de que ha compartido Cedi, dice, el docente da la información correcta a su pregunta inicial, es decir, que como ya lo hemos desequilibrado, ¿no es cierto? Le vamos a retornar su equilibrio dándole una información mucho más, digamos, mucho más técnica, mucho más científica. ¿Podríamos entenderlo de esa manera, profesora? Sí, así es. Nosotros al estudiante lo desequilibramos porque le hacemos tener ideas que son ideas encontradas, justamente porque no hay una respuesta próxima. Por eso. Sí, yo quería comentar respecto a esa imagen. Efectivamente, cuando uno formula las preguntas, espera la reacción de los alumnos provocando con esa pregunta. Eso no es una pregunta simple, como ya lo dijo la maestra, tiene que ser una pregunta creativa, ¿no? Y provocadora, más bien. Así que sí nos toca a nosotros maestros definir esa pregunta, con qué vamos a jalarlos, ¿no? Y por ahí, al proponer una pregunta, no caigamos en formular preguntas dicotómicas, sí, no, de acuerdo, es posible, como siempre se hace, es decir, que sea motivo para la generación de reflexión, incluso cuestionamiento de los jóvenes, de los participantes, ¿no? Bien, estamos explicando ampliamente, yo creo que ustedes sí tienen ejemplos, sí, yo lo compartí por si acaso, la imagen para los que no han visto está en el grupo de chat, ahí se los pasé. Un ejemplo, ahora estamos en un conflicto cognitivo, exactamente, para entender el conflicto cognitivo. Entonces nos cuestionamos cómo lo haríamos, con qué lo haríamos, cuánto dura ese conflicto cognitivo, lo tendremos que sostener durante todo el tiempo. Todo esto, imagínense, eh, puede generar incluso bastante provocación, ¿no? Cuando se habla sobre X temas, uno quisiera desarrollar esta sucesiones de aprendizaje orientados a tomar decisiones, a elegir, a identificar alguna alternativa, incluso partiendo y asociando las experiencias previas con conocimiento técnico. Ojo, cuando estamos en nuestra capacitación, en nuestra formación, pues eso es lo que va un poco ser orientado, ¿no? A utilizar la información técnica, la información científica, y no solo, como ya lo dijo la maestra, no solo la experiencia previa, que no es malo, ¿no? No se deja de lado. Sin embargo, sí, es importante. Ok, yo creo que ya nos vamos al grupo porque ya nos queda corto el tiempo, ¿sí? Vamos a ir al grupo nuevamente, los grupos están generados, cada uno va a su sala conforme a la numeración que se ha indicado en el chat, ¿de acuerdo? Van a ir por, voy a colocar aquí, 12 minutos, ¿sí? 12 minutos, y alguno de los colegas, sugiero que utilicen un soporte, Word, PowerPoint, comparta la imagen para que los demás puedan visualizar y puedan trabajar conversando, interactuando en la sala pequeña. Muy bien, todos los maestros, adelante entonces, está lista la sala, pueden elegir. Ingresen, maestros. Tenemos 10 minutos en sala. Sala número 1, contabilidad. Sala número 2, las enfermería técnica. Sala número 3, computación. Sala número 4, industrias. Sala número 5, agropecuaria. Ya se van instalando los maestros.
Nuevamente, para los que siguen en la sala, el mensaje de sala, si ya no lo han visto, pueden ir al menú de la parte inferior para que ubiquen el número de su sala. Que dice, identifica los órganos que conforman el aparato digestivo de los rumiantes domésticos. Ese es el indicador del logro que hemos trabajado. Las 3 preguntas que hemos planteado se muestran en pantalla. Referente a la pregunta 1, que es sobre saberes previos, estamos pidiendo a los estudiantes, a los alumnos, que nos pudieran enumerar las partes del aparato digestivo de los rumiantes. Entonces, seguramente ahí va a haber una lluvia de ideas que nosotros vamos a ir recogiéndolos de todos los que van a poner su punto de vista. La pregunta 2, la pregunta de conflicto cognitivo, la estamos planteando de la siguiente manera. ¿Cuál sería o cuál es la diferencia entre el estómago de los rumiantes y los monogástricos, por ejemplo, los humanos? Esa sería la pregunta conflicto cognitivo, sabiendo que la estructura de ambos es totalmente diferente, ¿no? La tercera pregunta, referente a motivación, es que, ¿a qué se debe que los rumiantes remastican los alimentos que consumen? Entonces, sería la pregunta de motivación, con la finalidad de que la diferencia principal a nivel de estos 2 tipos de aparatos digestivos está ahí, ¿no? En el tema de la remasticación. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hemos desarrollado en el grupo número 5. Gracias, maestro. Entonces aquí, cuando han hecho la pregunta de saberes previos, dice, la unidad de medida, dice identifica, ¿no? Y ustedes han hecho una pregunta como enumere, ¿no? Enumera las partes del aparato digestivo. Entonces sí, me parece muy bien esta propuesta para lograr este indicador de logro donde el estudiante identifica los órganos que conforman el aparato digestivo. En la pregunta de conflicto cognitivo, bueno, él tiene que conocer, pues, 2 situaciones diferentes, ¿no? El estómago de los rumiantes y el de los humanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? De pronto él pensaba que funciona de la misma manera el de los humanos como el de los rumiantes. Entonces, se supone que esta pregunta también está relacionada a la literatura que ha puesto como saber previo, ¿no? O como en la primera parte de su sesión. En la motivación dice, ¿a qué se debe que los rumiantes remastican los alimentos que consumen? Entonces, me parece también muy bien esta pregunta, sí está bien. Solamente habría que mejorarla en el tema de la proyección estratégica, es decir, los jóvenes, cuando les preguntamos por una pregunta motivadora, no solamente es aquella que despierta su curiosidad, sino también aquello que es de su interés de él. Seguramente que ellos tienen un interés, ¿no? Cómo es que ellos remastican los alimentos que consumen. Pero proyectándonos a futuro, ¿qué quisieran ellos lograr? ¿No? ¿Qué quisieran? ¿A dónde quieren llegar ellos con el conocimiento que están desarrollando? Por eso dice que una de las consideraciones para elaborar las preguntas de motivación sería la proyección estratégica. Entonces, si la pregunta es de remastican los alimentos que consumen, ¿no? ¿Cómo podría ser los animales que remastican esos alimentos que consumen? ¿Cómo se podría mejorar en el futuro? ¿O es un proceso que siempre debe ser así? ¿O no debe modificarse? ¿Puede implicar algún tipo de enfermedad? O a nosotros, como son de la carrera de producción agropecuaria, entre nosotros como profesionales en producción agropecuaria, ¿cómo es que nosotros podríamos detectar si hay algún tipo de anomalía en esto de la remasticación de alimentos, ¿no? O sea, ¿cómo nos proyectamos con el estudiante, ¿no? Lo motivamos a él ya hacia futuro, hacia donde él quiere llegar. Y después sí, está muy bien su pregunta.
¿no? Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestro. El siguiente grupo, por favor, el de enfermería, ¿no? Enfermería que ya, no, industrias alimentarias que también habían terminado. Sí, buenas tardes con todos los de la sala. No me permite compartir. Ahora sí. Ah, ya. Sí, ahora. Me indica, por favor, si se visualiza. Sí. Ya. Se está presentando lo que es la sesión de aprendizaje. Sí. De la unidad de innovación. Lo voy a ampliar. De innovación en tecnológica en productos lácteos y derivados. Ya, mamita, ya. Se filtró un audio. Bueno, se tiene como indicadores lo que es elaborar productos con innovación tecnológica y lo que son los indicadores para el logro de la sesión en sí es la de identificar las tendencias y megatendencias en la industria láctea y de proponer innovaciones en la industria láctea, ¿no? De acuerdo a las exigencias del consumidor. Considerando ello, se ha propuesto las preguntas en lo que respecta a lo que son recuperación de saberes previos, ¿no? Con dos preguntas. ¿Cuáles crees que son las exigencias del mercado actual en la industria láctea? Creo con ello se estaría considerando el indicador de identificar las tendencias, ¿no? Y megatendencias. Sí. Y la segunda pregunta es ¿qué tipo de derivados lácteos deben de evitar las personas intolerantes a la lactosa o personas diabéticas con algunas, con sobrepeso o personas hipertensas, ¿no? ¿Quién respondería a los indicadores, por ejemplo, las exigencias del consumidor, ¿no? Depende del tipo de consumidor, por ejemplo, los que somos hipertensos o diabéticos, vamos a requerir de un tipo de alimento, ¿no? En este caso, de un tipo de derivado lácteo que no nos produzca más daño a nuestra salud. Entonces, de acuerdo a esas exigencias, estaría también viendo el siguiente indicador, ¿no? El 2. Luego trabajamos lo que era la motivación. Ahí, en la motivación, en el desarrollo de la sesión, se presenta estas tres imágenes. Lo voy a dejar. Ya. Se le presenta estas tres imágenes al estudiante y se les hace la pregunta, ¿no? Ya que la motivación debe despertar el interés del estudiante, ¿no? Para el desarrollo de la sesión. Entonces, hemos considerado poner estas dos preguntas en base a esa imagen, ¿no? ¿Qué tienen en común esas tres imágenes y en qué se diferencian? ¿Por qué les preguntamos esto? Para que ellos nos indiquen qué mejora ha habido en cada producto, ¿no? Por ejemplo, en la leche evaporada entera, en la descremada, en la que no tiene lactosa, ¿no? Esas preguntas. Luego estábamos trabajando esto de conflicto cognitivo y hicimos esta pregunta. ¿Qué pasaría? ¿No? Acá ya el estudiante es la respuesta que ellos van a dar, ¿no? En referencia a lo que piensa. ¿Qué pasaría con una persona intolerante a la lactosa al consumir una leche evaporada entera? Entonces ahí se le crea ese conflicto, ¿no? Al estudiante. Además de que este sería una pregunta con pensamiento crítico. O sea, el estudiante tendría que
pensar, ¿no? Pero ya críticamente, con Claro, pensamiento crítico. así es. Ujú. Y Básicamente claro, eso hemos trabajado. muy bien, excelente. Gracias. ¿Alguna recomendación? Sí, en este del conflicto cognitivo, cuando la pregunta dice qué pasaría con la persona intolerante a la lactosa, ¿no? Él tiene que ver qué sucede en su entorno, ¿no? ¿Qué sucede en su entorno y qué dice la literatura? Y si le preguntamos lo que sucede con las personas que intolerantes a la lactosa, entonces podrían ellos responder que la mayoría de personas que no consume, ¿no?, productos lácteos, ¿no?, y a una edad temprana, por ser intolerantes, ¿no?, no se sabe la causa de su intolerancia, pero hay niños que son intolerantes, entonces podrían estar en situación de riesgo, ¿no?, para la formación de su organismo, de sus órganos internos. Entonces, pero esto que le vamos a preguntar, de alguna manera, también debe estar incluido en la literatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque si al estudiante le hacemos una pregunta y él no, digamos que responde, pero responde por intuición, estaría bien también, pero es necesario que el profesor, como ya él va a hacer esa pregunta, él ya viene preparado, ¿no? Para ayudarle y orientarle al estudiante. Tiene que ser con los hechos que suceden en su entorno social. Es un conflicto cognitivo. Por ejemplo, saber cuántas personas, por lo menos en porcentajes, cuál es el porcentaje de personas que son intolerantes a la lactosa, ¿no? O de repente saber cuál es el porcentaje de personas que sufren, ¿no?, de esta anomalía, o cuál es el nivel de consumo de estos productos, ¿no? ¿Qué es lo que más se consume? Entonces son cuestiones de conflicto cognitivo porque él va a tener que acceder a la literatura, ¿no? Y todo esto de repente lo puede encontrar en la Gerencia Regional de Salud, o de repente lo pueden encontrar en la literatura que ustedes van a dar como literatura adicional. Pero sí, me parece una buena pregunta. Solamente hacerle hincapié de que haga también la relación entre la literatura existente y lo que sucede en su entorno, ¿no? Y después, me parecen muy bien sus preguntas, sobre todo la relación que han hecho tan exhaustiva con el indicador de logro. Entonces ya estamos viendo cuál es el insumo necesario para hacer la sesión de aprendizaje central. Muchas gracias. Sí, tenía el micro apagado. Sí, bueno, sí, más adelante ya le consulto algunas. Muchas gracias, al contrario, estuvo muy Gracias. bien. El otro programa de estudios que terminó, por favor. Estaba listo agropecuario. Doctora, aquí estamos, computación. Muy bien. Ah, computación, sí. Voy a compartirlo. Ingeniero Rommel, le invito para que pudiera explicar lo que hemos trabajado. O ingeniero Elber, cualquiera de los dos. Ingeniero Elber. Ingeniero Rommel. A ver, Aló, aló. adelante, equipo, adelante. Logro visualizar. En este caso, buenas noches, colegas. En este caso se han planteado las siguientes preguntas en lo que es, no sé si lo tendrá el indicador, por favor. ¿Indicó usted que tiene que ser en función o en relación al
al indicador. Pero la pregunta que se ha planteado en la parte de conflicto cognitivo es, ¿por qué consideras que es necesario medir los voltajes de salida de una fuente de alimentación? La otra pregunta es, sabemos por corriente eléctrica. Y de motivación, ¿qué entendemos sobre las fuentes de poder real y una fuente de poder genérica? Esto va en relación al tema que se va a tratar en lo que es medición de voltajes de fuentes de alimentación para la detección de fallas. Esas son las preguntas que se han planteado, maestra. Gracias. Pero sí es necesario ver el indicador. ¿De repente lo podría leer? Michelito, por favor, si lo tienes el indicador, por favor, te voy a agradecer. Ahí lo tengo, ingeniero. Ahí está. Ingeniero Elber, ahí está en la fila 80 en el Excel. Estamos viendo solo tu Padlet. Si no, por favor. ¿Podrías compartir la Entonces imagen lo del voy a Excel? compartir. Claro. Voy a compartir. ¿Dónde estamos? Un momentito. Ese es. Allá, esto es el indicador de logro. Sí. Diagnostica las fallas de hardware basado en el normal funcionamiento. No, esa no es. ¿Cuál es? Realiza las pruebas de voltaje para determinar el estado de funcionamiento de los componentes electrónicos con seguridad. Ese es el indicador, maestra. Sí, aquí para determinar el estado de funcionamiento de los componentes electrónicos con seguridad. Entonces, si la unidad realiza, es la unidad de medida. Con eso vamos a medir el aprendizaje del estudiante, con su realización. Si él realiza las pruebas de voltaje, ya entonces el estudiante logró el aprendizaje, ¿no? Entonces, si vamos a las preguntas de saberes previos, ¿podríamos volver a la pregunta de saberes previos? Un momentito. Ya. Ya, entonces, una de las, qué bueno que ha puesto usted la palabra entendemos, eso es necesario, de verdad. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que a nosotros los maestros nos vienen corrigiendo, ¿no? Y que nosotros estamos corrigiendo poco a poco. Por ejemplo, entender, comprender, pensar, saber, manifiestan que no los debemos utilizar, puesto que implica un proceso mental interno que todavía nosotros no lo hemos, o sea, no lo hemos representado hacia afuera. Claro, podemos observar afuera una acción, pero cuando le decimos al estudiante que entendemos, quiere decir que ya el estudiante ya tiene ya una aproximación al conocimiento, ¿no? Entonces, la palabra, solamente la palabra entendemos, tendríamos que mejorarlo con otra palabra que signifique, que tenga un significado en referencia a la realización de la medición de voltaje, ¿no? Porque su indicador no dice entender, su indicador dice realiza. Entonces, ¿cómo lo realiza? Lógicamente tiene que ser entendiendo, pero es un proceso mental interno. Habíamos visto en la primera sesión de esta capacitación, habíamos visto que toda acción de enseñanza-aprendizaje con el estudiante tiene que ser una acción medible, observable. Entonces, todo lo que nosotros hagamos con el estudiante tenemos que hablar en términos que podemos nosotros entenderlo como medible y como observable, ¿no? Esa sería la recomendación, maestro, ¿no? Decir aquí, ¿qué entendemos por corriente eléctrica? Podría decir, ¿en qué situación tú podrías decidir
tomar la decisión de medir el voltaje. O sea, ¿qué sucede? Que para que yo decida medir el voltaje, ¿qué tiene que suceder? ¿No? No sé, si hay un cortocircuito, o de repente no funciona, o se apaga, se enciende la máquina. Entonces tenemos que preguntarle por cosas medibles u observables al estudiante, ¿no? Porque si le preguntamos de su entendimiento, él tendría que acudir a los conceptos, pero que todavía él no ha llegado a ese nivel, ¿no? No ha llegado. Con respecto a la motivación, yo siempre les voy a de pronto compartir que en la motivación partamos del interés del estudiante. ¿Qué quiere el estudiante? El estudiante quiere hacer una muy buena medición del voltaje, ¿no? ¿No? Quiere hacer una muy buena medición. Pero ¿cuál es ese requisito indispensable para que su medición sea precisa y no falle? ¿No? ¿Qué debe tener en cuenta? Pienso que él debe querer conocer eso, ¿no? Entonces preguntémosles acerca de ese procedimiento, de cómo hacer una buena realización de medición de voltaje, o qué es lo que hace un técnico que podría ser erróneo y que podría causar, no sé, un accidente, ¿no? Entonces, eso le interesa al estudiante, una proyección hacia adelante, ver qué podría él hacer en una situación real de medición de voltaje en su centro laboral, ¿no? Y respecto del conflicto cognitivo, de por qué consideras que es necesario medir. Entonces, está muy bien la pregunta, pero falta la otra parte, o sea, la parte contradictoria, ¿no? Digamos, es necesario medir, y otra situación contradictoria donde no es necesario medir, ¿no? Algo así, falta la otra parte contradictoria, ¿no? Pero que esas dos partes que se contraponen, aparentemente son contradictorias, tengan su base, su conocimiento en el entorno y en la literatura científica, ¿no? Si le decimos por qué consideras que es necesario medir, bueno, pues para conocer el voltaje, la cantidad de energía eléctrica que fluye y que es necesario para que el aparato funcione bien, ¿no? Pero no estamos poniéndolo en una situación de conflicto, en una situación, digamos, en donde él tiene dos respuestas que se contraponen, o no sabe por cuál de las respuestas asumir, porque le falta algún elemento, ¿no? Acá dice, los voltajes de salida de una fuente de alimentación. Entonces, esta pregunta básicamente podríamos más bien utilizarla en saberes previos. Considero que podría ser mejor en saberes previos. Sí. Y esta de entendemos, pues, de pronto, no, podríamos no utilizarla, ¿no? Y de conflicto cognitivo, pues, por ejemplo, ¿qué normalmente hacen los profesionales técnicos en la actualidad en la medición de voltaje, ¿no? Y según la literatura actual, que como medio de seguridad, cómo se debe hacer realmente un proceso de medición de voltaje. Podría ser, es un ejemplo de poner dos situaciones contradictorias. ¿Le ha ayudado, maestra? Sí, perfecto, doctora, entendido. Es bueno aclarar sobre las dudas que tenemos. Bien, gracias, doctora, muchas gracias. Ya. Nos quedan 2 minutitos. Y ya, entonces ningún grupo más ha presentado, ha terminado. Zenaida, aquí está adelante, está presentando contabilidad. Muy bien, adelante, Zenaida. Maestra Zenaida, tu micrófono está cerrado. A menos que alguien lo presente. Maestra Zenaida. Está. O también yo lo... Buenas tardes, ¿se me escucha? Ahora sí. Ya, buenas tardes con todos los presentes. Bueno, respecto a la tarea que se ha asignado, el grupo de contabilidad ha tomado como referencia la unidad didáctica documentación mercantil, documentación comercial y contable, cuyo indicador de logro en este caso es utiliza los documentos fuente que intervienen en las transacciones financieras que realizan las organizaciones empresariales. Para ello hemos iniciado con lo que es la motivación, pero
por sugerencia de todos los integrantes del grupo, hemos visto por conveniente tal vez poder agregar, ¿no?, un video referencial en este caso, que ayude, ¿no?, a lo que es la sesión de aprendizaje, ¿no?, para un mejor desarrollo. Entonces, hemos iniciado con un video referencial. Seguido de esto, pasamos con la pregunta que es de motivación, ¿no? ¿Qué tipos de comprobantes conocen y cuáles utilizaron, ¿no?, según el video que vayamos a observar. Luego de ello, hemos utilizado dos preguntas, ¿no?, para lo que es los saberes previos. ¿Qué comprobantes de pago utiliza cuando realiza alguna compra? O también la otra pregunta, ¿no?, que les he sugerido, ¿qué documentos fuente utilizan en las transacciones económicas las organizaciones empresariales? Y finalmente, como interrogante al conflicto cognitivo, ¿cuáles son las razones para exigir los comprobantes de pago? Y en este caso, nos vamos a remitir, ¿no?, lo que es a la ley marco del reglamento de comprobantes de pago, ¿no? Eso sería todo, doctora. Muy bien. En el conflicto cognitivo, ¿no? ¿Cuáles son las razones para exigir un comprobante de pago? Y esto además está refrendado por la ley. Qué bien, está muy bien, ¿no? ¿Y qué sucedería si no existieran esas razones, ¿no? ¿Qué sucedería? Porque el conflicto cognitivo, como les decía, ¿no?, es una situación encontrada. Existen razones para exigir comprobantes de pago. Pero ¿qué sucede si no se exigiera comprobantes de pago? ¿Qué sucedería? ¿No? Estos documentos fuente. Entonces, ahí nada más agregarle esa contraparte ahí para que lo que sucede si no se exige comprobantes de pago es esto. Entonces, ¿la ley exige comprobantes de pago? Sí, está normado. Esto dice la ley, ¿no? Justamente en previsión de esa situación no deseada, ¿no? Está muy bien su conflicto cognitivo. Habría que un poquito nada más mejorarlo en una situación contraria. Ahora, con respecto a los saberes previos, dice que qué documentos fuente utilizan en las transacciones económicas. Y acá el indicador dice, utiliza documentos fuentes que intervienen en transacciones financieras. Y está bien. ¿Qué comprobantes de pago utiliza cuando realiza alguna compra, ¿no? Está muy bien también, si es alguna compra, entiendo yo, de las empresas, ¿no? Entonces, en la motivación, ¿qué tipo de comprobantes conocen y cuáles utilizaron? ¿No? Entonces, la motivación es lo que le interesa al estudiante. ¿Qué le interesaría de la documentación, de los documentos fuentes? ¿Qué le interesaría a él? ¿No? Porque él es de contabilidad. ¿Qué le interesaría a él? No sé, cómo procesarlos rápidamente, cómo identificarlos, o debe haber algún tipo, o conoce ahora cómo se procesan esos documentos fuente en transacciones económicas. Él sabe cómo se procesa eso, conoce alguna herramienta en línea que se utilice, ¿no? Proyectándose a futuro, ¿no? Cómo es que él se va a desempeñar. Entonces, algo que a él le cause pues inquietud, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo cuando me desenvuelva como profesional técnico en contabilidad, ¿no? O es que los documentos fuentes son material así físico y no se utilizan en herramientas o ¿cómo se llama?, plataformas en línea, o ya se utilizan. Él conoce alguna plataforma en línea donde pueda, ¿no?, manejar y controlar estos documentos fuente. Entonces, eso le interesa al estudiante, ¿no? Ir un poquito más allá de donde él está ahorita, ir un poquito más allá con la pregunta. Solamente decirle, ¿no?, que mejorar la pregunta de motivación. Muchas gracias, maestra. Espero haberle ayudado. Gracias, doctora. Muchas gracias. Entonces, dice... No sé si hay otro grupo más, creo que hasta ahí presentaron 4. Sí, creo que entonces sí, pues no alcanzó el tiempo con enfermería. Algunos. Sin embargo, dejamos eso como una actividad, ¿no? Porque este ejercicio de hacer esta formulación
De hecho, nos va a permitir asegurar un buen arranque, ¿no? O en todo caso, un buen intermedio, si fuera el caso, para que las sesiones de aprendizaje tengan ese matiz provocador. Sí, definitivamente en nuestro desempeño, o sea, no nos fijemos en que nos van a evaluar o no, eso es otra cuestión, sino, como decía alguno de ustedes, que el estudiante se vaya impactado, ¿no? Y justamente está en la elaboración de nuestras preguntas para él, ¿no? Cuando se va impactado, cómo escudriñamos su mente de él. Entonces, ahí en el inicio también está, digamos, caminar fluidamente durante la sesión de aprendizaje. Ya no es necesario ya estar controlando, al contrario, atender a los estudiantes, ¿no? Sucede a veces que cuando estamos con el estudiante en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, habiendo hecho las preguntas necesarias o el planteamiento de la motivación necesaria, es cuando él le pone más empeño y sin querer nos exige el estudiante en la sesión de aprendizaje, nos exige y nosotros a veces tenemos que hacer uso de nuestras fuerzas, de todas nuestras fuerzas intelectuales, académicas, experienciales, todo para poder sostener, ¿no?, la expectativa del estudiante, dada la calidad de nuestras preguntas, ¿no? Porque nuestras preguntas dicen mucho hasta dónde lo queremos llevar al estudiante, ¿no? Entonces, he ahí por qué, la razón de ser de esas preguntas. No solamente es para ubicarnos, sino también para despertar este interés del estudiante en hacer de la sesión de clase un desafío, ¿no? Algo así. Entonces, maestros, doctora Sedi, ¿me dice usted el tiempo para...? Sí, justo. Sí, bueno, con esto hemos terminado la sesión número 5. No me queda más que recordarles a todos que tienen disponible los accesos a la plataforma para que puedan desarrollar los cuestionarios, puedan desarrollar y presentar oportunamente sus actividades. Si tienen alguna dificultad, por favor no duden de escribir o llamar para reiniciar o volver a enviar la invitación a un correo electrónico alternativo. Algunos maestros han tenido dificultad de ubicar el mensaje y pasa que puede estar en la sección de spam. Pero de todas maneras buscamos el camino para que puedan conectarse. Bien, a todos los que están aquí presentes, quiero invitarles a que puedan abrir sus micrófonos, perdón, sus videos, también su micrófono, para poder saludarnos y despedirnos de esta quinta fecha. Fíjense que estamos atravesando ya el programa, vamos a tener 8 sesiones con el soporte de nuestra plataforma virtual, así que ya casi estamos pasando a la mitad, ¿no? Literal. Muy bien, ahí lo vemos al profesor Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Denis, Willy, ahí está. También Sigmarina, Edwin, mucho gusto, ¿qué tal? Maestro Gerardo, bien abrigadito, lo vemos ahí. Eddie, ¿cómo le va? Mucho gusto y un cordial saludo pues a todos y a todas por esta jornada. Gracias, maestra Sedi. Listo, muy buenas noches. Nos estamos comunicando mañana misma hora, mismo canal. Sí. Gracias. Listo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tener una reunión? Buenas noches, colegas. Gracias, maestra Sedi. Buenas noches. Gracias. Gracias. Iba a haber una reunión.